Cresta para abordar diversos temas que tienen que ver con la crisis social, con la convulsión política que todavía continúa en nuestro país, que ha descendido, es verdad, en los últimos meses. Ante todo, muy buenas noches, señor ministro. Y quería empezar a ver con lo que se ha anunciado para el día miércoles, efectivamente, porque incluso se ha señalado que ya parte de una población aymara de Puno estaría viniendo desde Puno hacia Lima para lo que se ha denominado como la segunda toma de Lima. ¿Qué información tienen desde el Ministerio de Defensa? ¿Qué información de inteligencia tienen desde el gobierno de lo que va a ser o lo que puede suceder el día miércoles? Buenas noches, Omar. Un saludo fraterno a toda la audiencia de Radio Programa del Perú y muchas gracias por la invitación. Respondiendo a tu pregunta correspondiente, que sí tenemos información de inteligencia por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia, en el sentido de que se está llevando a cabo reuniones y organizaciones para hacer una convocatoria en la ciudad de Lima. La han denominado, algunos le dicen la segunda toma de Lima, otros le dicen la toma definitiva de Lima, ¿no? Esos son los términos que están empleando. De lo que tenemos información es de que sí se están organizando, están tratando de concentrar la mayor cantidad de personas, pero también hay un adicional que las personas están manifestando su deseo de trabajar, de continuar laborando, de mantener un clima de estabilidad y que ya no participar en estas acciones que al final, como hemos podido nosotros ver, no traen algunos resultados como ellos lo pretenden hacer. Y de información que manejan, de información de inteligencia, estamos hablando de, ciudadanos que válidamente desean protestar porque no están de acuerdo con muchas cosas que pasan en el país, o estamos hablando, porque también lo ha habido, hay que recordarlo, grupos con intereses particulares que lo que buscan es generar caos y violencia. ¿Qué información se tiene? Tenemos de la segunda información, ¿no? Si bien es cierto, la marcha, las marchas pacíficas, y eso quiero denotarlo, es un derecho constitucional que tiene todo ciudadano de expresar, ¿no?, voluntariamente sus protestas o en el marco de la libre expresión, puede llevar a hacerlo, ¿no? Cuando se dice de que las marchas no son constitucionales, pero yo pienso que sí es un derecho constitucional y que están autorizadas para poder expresar su legítimo derecho. Bueno, el derecho de protesta está en la Constitución, ¿no? Así es. Y en el hecho de que uno lleve a cabo acciones en degeneración, que sea violencia, y es otra cosa. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, yo pienso de que la segunda parte en la que tú has manifestado, de que lo hacen con un tipo de interés. Ya estas marchas no son solamente para expresar su rechazo o otro tipo de acciones, sino ya hay un interés sesgado políticamente para desestabilizar la acción del gobierno. Por eso, ¿qué información tienen? ¿Qué grupos están detrás de lo que sería esta nueva manifestación en Lima? Bueno, de la información que tenemos nosotros son aquellos grupos que inicialmente también han estado, son algunos movimientos regionales. Por ejemplo, un grupo liderado por la ciudadana Lourdes Huanca, que se encuentra actualmente en Europa, es una facción de ellos, y otros movimientos que era una persona muy cercana al expresidente Pedro Castillo, visitante constante de Palacio de Gobierno. Solo para contextualizar, que fue la persona que acompañó a la cuñada del presidente Castillo al Ministerio Público. Exactamente, a esa ciudadana me refiero. Es decir, son grupos que están vinculados a Pedro Castillo. Exactamente, exactamente. Creo que por ahí va la línea. Insisten en que se debe de liberar al expresidente Pedro Castillo. Y dado que me dice eso, ¿se tiene información que Pedro Castillo desde la cárcel esté convocando a estas manifestaciones, esté coordinando estas manifestaciones? Bueno, se han tomado, de acuerdo a lo que marca la legislación, las medidas correspondientes para que él esté en las normas y las pautas de un ciudadano que está en su condición de interno, ¿no? En un proceso de investigación que lo viene llevando el Ministerio Público, pero anteriormente sí podíamos haber visto de que se reunía con determinada cantidad de personas y que de ahí salía algunas instrucciones para llevar a cabo este tipo de acciones. ¿Y qué disposiciones se han tomado entonces para lo que va a ser el día miércoles aquí en Lima o quizá también en otras regiones del país y no repetir sobre todo sucesos trágicos como los vividos en Ayacucho, 10 peruanos muertos, en Puno, 18 peruanos muertos? ¿Qué medidas se van a disponer desde el gobierno, tanto Ministerio de Defensa como Ministerio del Interior? Claro, las medidas que se van a disponer, porque se anuncia que todos ellos se van a dirigir a la ciudad de Lima. Entonces, la policía que tiene el control interno
¿no? A través del Ministerio del Interior, el control del orden interno acá en la ciudad de Lima, están tomando todas las previsiones correspondientes en virtud de las informaciones que les están entregando. Yo preferiría no denostar qué estrategia es la que se está tomando para tomar las acciones correspondientes ante la llegada de estos ciudadanos. ¿Se van a usar ese día armas letales? Bueno, eso le corresponde decirlo a la, como es bueno repetir, a la policía, porque ellos son los que emplean las armas no letales correspondientes a ello, ¿no? De acuerdo a lo que está escrito en la legislación y en el empleo y uso de la fuerza correspondiente a lo que es el empleo de nuestra policía. Ellos son los que tienen que decir, pero tengan la plena seguridad de que en ningún momento, por ejemplo, en la última intentona de la toma de Lima, no se han utilizado ningún tipo de armas letales. Yo quería saber si había alguna disposición desde el gabinete, desde el premier Otárola, la presidenta Boluarte, para decirle tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas, oigan, en estas manifestaciones dejemos de usar pues ya armas letales, ¿no? ¿Hay algún tipo de disposición? No, mire, en la anterior acción que hubo sobre Lima, la policía solicitó la presencia del Ministerio Público a los fiscales para que revisen todos los días al personal que iba a defender prácticamente o garantizar el control de orden interno en la ciudad de Lima. Creo que salieron en los medios de información ese tipo de acciones y creo que dio muy buenos resultados porque no ha habido ningún tipo de empleo de armas letales. Respondiendo a la segunda pregunta, no se trata de recibir disposiciones, todo está enmarcado en la ley. Para eso ustedes han visto de que las reglas de uso de la fuerza, tanto por parte de las Fuerzas Armadas y la policía, tiene claro en su decreto legislativo 1186 las acciones que debe llevar a cabo ante este tipo de situaciones. Y lo tenían tan claro en Ayacucho en el caso del ejército y en Puno en el caso de la policía, porque el saldo que dejaron eso fue trágico. Es decir, estamos hablando de que en un solo día en Ayacucho 10 peruanos murieron y en Puno 18. Omar, mire, en ese caso particular, yo lo que puedo decir, están las normas, están los reglamentos, está en el marco legal correspondiente. Sin embargo, yo no puedo emitir un juicio de opinión con respecto a lo que ha pasado en este tipo de situaciones que le corresponde al titular de la acción penal. Pero yo le pregunto, y ellos son los que van a individualizar y las acciones correspondientes. Como ministro de Defensa, si es normal, me voy a referir solo al caso del ejército, en Ayacucho, que las Fuerzas Armadas usen estos fusiles, famosos fusiles automáticos Galil, para lo que es digamos, tratar de controlar una protesta. ¿Es normal? ¿Es lo adecuado? ¿Eso está dentro del marco de la ley? Mire, quiero poner ese ejemplo similar en Ica. En Ica ustedes han visto también ingresar a las Fuerzas Armadas apoyando a nuestra policía, en el mismo marco de la declaratoria de estado de emergencia, apoyando a nuestra policía en el restablecimiento del control del orden interno. Y ustedes han podido apreciar a la policía con una indumentaria, perdón, a las Fuerzas Armadas con una indumentaria apropiada para ello, y en la espalda tenía el fusil. Porque cuando actúan las Fuerzas Armadas, en lo que es la regla de enfrentamiento, tienen que llevar de todas maneras el fusil. Y existen normas establecidas para el empleo y uso de las armas en situaciones que lo contemplan la regla de enfrentamiento. Claro, y la norma, entiendo, corríjame si me equivoco, señor ministro, que el uso de las armas de fuego letales se usa pues ante una situación inminente de peligro de la vida del personal o de otra persona. Pero lo que vimos, y usted debe haberlo visto, los videos de IDL Reporteros que se publicaron hace algunas semanas, era a personal del ejército, a militares, disparando estos fusiles. Y no parecía que su vida estuviera en riesgo. Y ese día ocurrió las 10 muertes en Ayacucho, de las cuales, de las 10, en 6 se encontraron las municiones que usan estos fusiles. Vuelvo a repetir, Omar, mira, esas situaciones, todos esos videos, todas esas investigaciones que se han llevado a cabo, ya las tiene la Fiscalía. Y esa es la Fiscalía el que le corresponde individualizar cada caso y llevar a cabo si se cumplieron o no las acciones correspondientes. Yo pido muy respetuosamente no ser ni juez, ni fiscal, ni condenar ninguna acción hasta que se pronuncie la Entiendo que hay un fuero penal donde esto se tiene que investigar y además se está investigando y parte de lo que viene publicando los medios de comunicación como IDL, Hildebrand en sus 13, parte del trabajo que hace la Fiscalía. Pero también entiendo que la propia institución debe investigar qué ocurrió. A usted como ministro de Defensa no le interesa saber
por qué militares dispararon justamente en esos videos y luego encontramos peruanos muertos con las municiones en sus cuerpos? Por supuesto que a todos nos interesa llegar a la verdad. Acá desde el primer momento nos ha dicho que se va a llegar a la impunidad. Cuando se trata de este tipo de acciones, tenemos 3 procedimientos. El primero es un procedimiento administrativo de inspectoría, que está avanzando a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Hay una investigación interna, entonces. Pero por supuesto, esa es la primera. La segunda está eso, dependiendo de lo que diga el Comando Conjunto, eso pasa al Tribunal Militar Policial. Sin embargo, aparte de esas 2 acciones, pasamos una tercera que por la presunción del delito de homicidio, la categorización la dará el Ministerio Público, tiene que iniciar las investigaciones. Nosotros, Omar, hemos sido muy claros y enfáticos en proporcionar toda la información, toda, en los pronunciamientos y los comunicados que ha hecho nuestra Fiscalía a través del Ministerio Público. En ningún momento ha dicho que nosotros hemos ocultado información, que no hemos proporcionado información y que no le hemos brindado todas las acciones correspondientes. Por ejemplo, los lamentables hechos que sucedieron en Juliaca, nosotros, porque no había vías de comunicación para que vayan representantes del Ministerio Público, los peritos, nosotros les pusimos un avión para que vayan y hagan las investigaciones correspondientes. No nos hemos quedado solamente ahí. El que habla como ministro de Defensa en el Ministerio de Defensa ha recibido al alto comisionado de Naciones Unidas, ha recibido al alto comisionado de la CIDH, ha recibido a la Defensora del Pueblo, ha recibido a Human Rights Watch, ha recibido a Amnistía Internacional. Y explicaremos y daremos todas las satisfacciones en el marco de lo que quieran saber y conocer. Pero hasta el momento, digamos, porque lo ocurrido en Ayacucho fue más o menos la quincena de diciembre. Ya ha pasado cierto periodo de tiempo. Hasta el momento de las investigaciones internas, de la cadena de mando, ¿qué información nos puede dar? ¿Qué información le puede dar al país y a las familias, a los deudos de esos peruanos que han perdido la vida? ¿Qué se sabe? ¿Qué están haciendo los oficiales a cargo del operativo de ese día en este momento, por ejemplo? Mire, los oficiales de mando medio, de los que han participado, ellos ya no están participando, no tienen mando sobre ello, han sido puestos en otro lugar para que... Han sido movidos. Pero por supuesto. Pero ¿por qué no han sido, por ejemplo, no sé, no digo separados, pero enviados a una especie de vacaciones mientras duran las investigaciones? Estamos hablando de la muerte de decenas de peruanos. Creo que nosotros tenemos 2 aspectos fundamentales. Uno, existe la presunción de inocencia y el otro, garantizar el debido proceso. Yo no soy ni juez ni fiscal para condenar un tipo de acción. Nosotros estamos cumpliendo todas las normas y todos los procedimientos administrativos correspondientes a ello, ¿no? Entonces, no podemos, vuelvo a repetir, ni sancionar, ni emitir opinión. Yo, en mi calidad de ministro, siempre he sido muy cauto en garantizar que esto se lleve de la manera más transparente, proporcionando todas las informaciones, pero yo emitir mi opinión desde un punto de vista político, a favor o en contra, creo que estaría yendo en contra de lo que dice la normatividad legal. Por eso, esperemos, y yo siempre, en todas las entrevistas y en todas las informaciones, pido celeridad al Ministerio Público. Y eso se está llevando así. Ellos son la autoridad que determinarán las responsabilidades mediante la individualización de cada hecho que se ha producido. Porque el tema es complejo. Nosotros hablamos de una cantidad en Ayacucho, de otra cantidad en Puno Juliaca, pero también hay en Arequipa, hay en Andahuaylas, y cada uno tiene un caso totalmente diferente. Se tiene que hacer el peritaje, se tiene que garantizar los hechos que han sucedido, y también ahí está el lamentable hecho sucedido con el policía. Claro, ¿no? claro que sí, quemado por una turba, lo que es un delito y también es repudiable. Claro, y para que ustedes entiendan cuál es la posición que tiene el elemento de la fuerza del orden, el policía, cuando es cercado por una turba de más de 100 personas, él tenía un armamento, tenía una AKM. Él ha podido salir y defenderse, ¿no? Porque el reglamento y empleo de la fuerza, cuando su vida está en peligro, ha podido hacerlo. Pero él, en el entendido de las consignas, de lo que se le había dicho y no ocasionar un daño a la vida, él dejó su armamento, levantó los brazos y miren cómo terminó. Lamentable. Pero esos hechos lo tiene que delimitar el Ministerio Público.
Entonces, claro, pero ese hecho triste y lamentable no justifica en ningún sentido lo ocurrido en Juliaca o lo ocurrido en Ayacucho. nadie está diciendo eso, Omar, de ninguna manera. Por eso que las investigaciones están en curso y tienen que llevar a cabo... Pero digamos, de la información que ya tenemos hasta el momento, que me imagino en el propio Ministerio de Defensa han recogido, que tiene que tiene la propia Fiscalía, que los propios medios de comunicación han revelado, como los videos que se muestran en Ayacucho, ¿cree que se ha respetado justamente ese reglamento del uso de la fuerza a cabalidad? Vuelvo a decir, eso lo va a determinar los órganos correspondientes, ¿no? Todavía no tenemos, porque yo ya le he pedido al jefe del Comando Conjunto la seriedad correspondiente para que ya termine ese proceso administrativo y muy respetuosamente he solicitado al Ministerio Público la celeridad en cada uno de los... Todavía en Puno, en determinada zona, puntos bloqueados, ministro. Yo le quería preguntar sobre eso, ¿no? Se ha declarado un estado de emergencia en Puno, incluso había un toque de queda en la región, y uno diría, ¿cuál es el balance hasta el momento? Porque la información que tenemos hasta hace algunas horas que todavía había 6 puntos con tránsito interrumpido en la región. ¿Cuál es el balance de este estado de emergencia? ¿Cuánto se ha avanzado para llegar nuevamente a la paz social en Puno? Gracias por la pregunta. No, esto permite no solamente dar un balance, sino informar de la situación actual que está viviendo en torno a los bloqueos a nivel nacional y en la región de Puno. Hace 3 semanas, más o menos, encontramos una estacionalidad en los bloqueos de entre 100 y 120 bloqueos a nivel nacional, ¿no? En todas las acciones que se ha venido llevando a cabo, con los diálogos, con las conversaciones, con las acciones, tanto por parte de nuestra Policía Nacional y con apoyo de las Fuerzas Armadas, actualmente, ¿no?, podemos decir que esto se ha reducido a menos de 20 y focalizados en la región de Puno. ¿Por qué en Puno? Pero lo más importante de todo ello, yo quisiera enfatizar, esto se ha llevado sin ningún costo social. O sea, eso es lo importante también, ¿no es cierto? Y ahora, ¿por qué en Puno? Porque aún existen lugares en donde, ¿no?, personas, comunidades que dependen de ciertos actores que están en esa zona, que no quiero referirme, porque es parte de la estrategia que nosotros vamos a desarrollar en esta semana. Estamos hablando de aproximadamente 17 puntos de bloqueo en la zona fronteriza con Bolivia, entre Ilave y Desaguadero, y en la zona de la interoceánica, que está llevando a cabo hacia Madre de Dios. Entonces tenemos 2 puntos en los cuales en uno hay 9 puntos de bloqueo, en el otro 7. A ver, yo voy a lanzar una idea acá, porque usted me menciona 2 zonas que conocemos, son claves. Madre de Dios, sabemos a qué actividad ilegal, ilícita se genera ahí, la minería ilegal. Exacto. Y en el caso de Desaguadero hablamos de el contrabando. Exactamente. ¿Tiene que ver con esto? Sí, por supuesto que sí. Entonces, ahí se tiene que determinar estrategias para la intervención correspondiente, y eso lo vamos a desarrollar en los diferentes escenarios con apoyo de la policía, ¿no? Entonces, estamos llevando a cabo esa zona, pero creo que lo importante acá es de que inicialmente se dijo de que se iba a militarizar la zona. Lo cierto es de que cuando se ha llevado el control del orden interno por parte de la Fuerza Armada con apoyo de la policía, que es una condición totalmente diferente de la anterior, no ha habido costo social, punto número 1, ya no ha habido atentado contra ninguna institución pública o privada, punto número 2, y nosotros nos estamos acercando a la población. Esa es la estrategia, no es llenar de militares para hacer una tarea represiva, como se dijo anteriormente. Por el contrario, la semana pasada hemos removido 45 toneladas, discúlpenme la expresión, de basura que había concentrado como consecuencia de las protestas. Hemos evitado una crisis sanitaria, punto número 1. Hemos ayudado al traslado del material educativo. Hoy ya todas las UGELs en la región de Puno tienen su material educativo. Vamos a apoyar para que esas sean trasladadas con unidades de las Fuerzas Armadas hacia la zona rural. Punto número 2. Punto número 3, estamos asegurando la transitabilidad. Ahora bien, ¿en cuánto tiempo Puno podría volver a la normalidad? No se trata de la normalidad, porque se tiene un concepto de repente equivocado de que por el hecho de restablecer el orden interno y el hecho de que ya asegurar la transitabilidad, va a volver la paz y todo va a estar bien. Yo creo que, por ejemplo, el día de hoy nos hemos reunido
en una sesión de Consejo de Ministros de manera extraordinaria para ver el caso de Puno, porque se tiene que llevar a cabo todos los proyectos correspondientes de manera rápida, con una acción inmediata en educación, en salud, en vivienda, en la parte de desarrollo agrario, todos los aspectos, porque Puno es una condición muy especial, ¿no? ¿Por qué? Se han hecho promesas que no se han podido cumplir, ¿no? Se ha prometido desde la A hasta la Z. Entonces, el accionar, y acá concluye Omar, el accionar de las Fuerzas Armadas asegurando el control del orden interno viene acompañado de eso. Sí, claro, pero lo cierto es que el ánimo todavía está muy caldeado en esta región, a diferencia, por ejemplo, en Apurímac, en Ayacucho. Por eso es que todavía persisten estos bloqueos. Sí, eso es cierto, pero también hemos podido apreciar de que en los últimos días ha habido presencia de ciudadanos en Juliaca que han manifestado su derecho a trabajar. Entonces, estamos trabajando primeramente para asegurar el orden interno y para aperturar. Por ejemplo, es un problema de que en la ciudad de Puno y de Juliaca no se activen los mercados. Entonces, claro. vamos a asegurar de que en el transcurso de esta semana se puedan comenzar a aperturar los mercados. Se garantice, Omar, por el amor de Dios, se garantice que nuestros niños tengan asegurada el inicio del año escolar, no solamente con el material educativo, sino con la presencia de los profesores. Si aquellos profesores no van a ir, ya se tomarán las acciones a través del Ministerio de Educación correspondientemente, pero que se tiene que garantizar, ¿no?, que nuestros niños puedan llevar a cabo el inicio de clases la fecha estipulada. ¿Le preocupa digamos, cómo ha disminuido la percepción que tiene la población en cuanto a sus Fuerzas Armadas? Si comparábamos incluso las Fuerzas Armadas frente a la policía, siempre las Fuerzas Armadas han tenido mayor aprobación. Se quiere mucho a las Fuerzas Armadas y en muchas zonas, pero vemos que la aprobación disminuyó en 13 puntos e incluso en la zona sur del país la desaprueba un 69% de la población. ¿Es algo que debería preocupar? Pero por supuesto que nos preocupa. Nosotros, cuando estuvimos y actuamos en el Niño Costero, tuvimos la segunda más alta aprobación después de nuestro Cuerpo General de Bomberos. Estuvimos cerca del 70% de aprobación. Ahora último, antes de la conflictividad social o en el desarrollo mismo de la conflictividad social al inicio, tenemos una aprobación del 50%, éramos la tercera institución. Tenemos que trabajar mucho en ello. Y nosotros hacer entender y acercarnos a la población que nosotros no somos sus enemigos, no estamos en guerra con la población. Las Fuerzas Armadas siempre han estado, están y estarán al costado de nuestra población. Los hechos aislados que se pueden producir y que se salgan como resultado de las investigaciones que se hagan no tiene que ver nada con que existe una política de exterminio, de genocidio. Por el contrario, nosotros estamos para proteger a la población. ¿Y por qué, dado que me dice que no es una política, por qué se cambió en este reglamento de uso de la fuerza la posibilidad que tienen las fuerzas del orden de disparar? Se señalaba en el reglamento anterior que se disparaba a las extremidades en caso de una situación inminente de riesgo de vida, pero ahora solamente dice se dispara al cuerpo, es decir, puede disparar a la cabeza o al tórax sin ningún problema según este nuevo reglamento. ¿Por qué se hizo ese cambio? A ver, Omar, mira, nosotros tenemos el decreto legislativo 1095 y su reglamento. El reglamento, si nosotros leemos el reglamento del 1095, dice tal y cual y textualmente lo que está ahorita en esta RUF. Al cuerpo. Al cuerpo. ¿Pero por qué? No se ha cambiado, porque así está el reglamento. ¿Pero está bien? Pero que se puede disparar al cuerpo, no debería dispararse, como decía antes, a las extremidades, porque lo que Omar, yo no es quiero matar. enfatizar de que eso no ha sido inventado. Eso está en los estándares internacionales. Así lo manifiestan. Está bien, el entonces. Perú, claro, en el Perú es uno de los pocos países que tiene su legislación, ¿no?, en caso del empleo y uso de la fuerza estandarizada con las acciones internacionales. Ministro, me está diciendo que el estándar internacional para el uso de la fuerza es disparar al cuerpo, a la cabeza Yo o al no tórax. estoy diciendo eso, sino lo que está escrito en el reglamento está de acuerdo a los estándares internacionales. Pero yo le pregunto, ya más allá de lo que está escrito, ¿qué es lo correcto? ¿Que se dispare el cuerpo o sea las extremidades? Pero, a ver, cuando uno habla del cuerpo de manera general, ¿no?, puede imaginarse cualquier tipo de interpretación. La cabeza. Pero cuando uno entrena y hace el empleo y uso de la fuerza, depende de dos cosas: de las circunstancias en las cuales va a emplear las armas y, segundo, como tú muy bien lo has dicho,
cuando existe el peligro de la vida. Sí, claro. Entonces, en ese momento es lo que tiene que uno dilucidar y tiene que accionar correspondientemente. Cuando uno habla del cuerpo, no estoy diciendo la cabeza. Dice el cuerpo, pues. La cabeza puede ser parte del cuerpo, ¿no? Sí, pero yo también puedo decir que es en las piernas. O sea, y no quiero entrar a una El tema a es una que antes discusión. decían las extremidades. Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Pero eso no decía el reglamento. O sea, lo que dice el reglamento es lo que se está cumpliendo en la RUF. Ahora, ¿por qué se ha hecho una nueva RUF? ¿Correcto? Porque el escenario ha cambiado. El año pasado se establecieron... Las Fuerzas Armadas apoyan a la policía. Y este es el segundo escenario. Que en este escenario las Fuerzas Armadas toman el control del orden interno apoyados por la policía. ¿Y no les preocupa, más allá, que es importante, de la percepción interna, y lo mencionaba la encuesta del IEP, por ejemplo, que salió en La República, la percepción también internacional, y no me voy a referir a los comentarios del presidente mexicano, ni mucho menos que suele mentir muchísimo, sino, por ejemplo, el gobierno español, que ha decidido no venderle lo que es material para protestas, bombas lacrimógenas, y lo que usa la policía, justamente porque estamos en un ambiente de protesta social. Y es una percepción negativa de cómo nos ve un país hermano como España. Pero mire, hay que tener en cuenta lo siguiente, de que tenemos una narrativa un poco perversa, así una narrativa, yo no diría un poco muy perversa, de las cuales yo he tenido la oportunidad de conversar con Amnistía Internacional, que es prácticamente de ello. Y ellos tienen un concepto, desde mi punto de vista, respeto su posición, pero un concepto un poco sesgado, ¿no? Cuando hablan de la narrativa es la siguiente, ¿no? Las marchas son tan pacíficas de que vienen las fuerzas de orden y atacan esas marchas pacíficas. Y esa no es la realidad. Hay circunstancias, también indican de que hay infiltrados. Y acá no estamos viendo infiltrados. Porque cuando hemos visto las acciones que llevan en contra de la Policía Nacional en un sábado que fue extremadamente brutal, ¿no? Lanzaban piedras del tamaño de una roca, ¿no? En la destrucción que hicieron de las losas de Lima, y no solamente eso, ¿no? No, claro, solamente eso, estaban preparados. Entonces, o referirnos a los muertos generados justamente por el bloqueo de carreteras de delincuentes. Pero por supuesto. Pero yo le preguntaba, más allá de Amnistía Internacional, que ha sido también sumamente, digamos, extenso en calificativos, por otro gobierno, como es el gobierno español, parte de la Unión Europea incluso, que decidan suspender la venta de bombas lacrimógenas y material antidisturbios a Perú porque consideran que estamos en una situación de represión. Sí, pero como vuelvo a repetir, ¿no? Nosotros respetamos mucho la posición de los países, pero como ya lo ha dicho el señor ministro del Interior, ¿no? Se buscará otros países en los cuales se pueda adquirir ese material. Y creo que al respecto las explicaciones las ha dado bien claramente el señor ministro. ¿Y en este momento tenemos el material necesario o hay un desabastecimiento que ya nos cortaron el flujo? Sí, yo tengo conocimiento, se ha hecho unas adquisiciones hace no más de 3 semanas en Brasil. Ministro, hay otro tema, nos gana el tiempo, pero que es muy importante, que tiene que ver con los huaicos, con la intensidad. Usted lo sabe mejor porque ha sido jefe además del INDECI en su momento. Ayer dijo que el próximo año podría darse un fenómeno del niño. Y eso es muy preocupante porque recordamos lo del 2017. ¿Qué información tiene? ¿Estamos preparados para eso? Porque lo que hemos visto en los últimos días pareciera que no. A ver, la información que da desde el punto de vista técnico y meteorológico, y el encargado de llevar a cabo eso es el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, el CENAMI. El CENAMI ha dicho 2 cosas de que nos tienen preocupados. Primeramente, de que la semana pasada iba a haber lluvias de gran intensidad, particularmente en la zona norte de nuestro país. ¿Sucedió? Sí sucedió. Y está indicando de que en el mes de marzo, entre la primera y la segunda semana, se pueden producir lluvias de mayor intensidad de las sucedidas anteriormente. Ante ello, por disposición de la señora presidenta y del señor premier, estamos viajando el día de mañana. El INDECI, el CENEPRED, el que habla, parte de la autoridad, equipo de la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, para determinar cuáles son los escenarios que se puedan presentar y tomar todas las previsiones para poder responder. Eso es lo primero. Tu preocupación con respecto a mis expresiones que he dicho de que puede existir un fenómeno de niño, eso lo ha expresado el CENAMI. Indica de que con las entidades científicas manifiestan también que existe una alta posibilidad de que exista un niño global. ¿Cómo es eso? Global. Entonces, si nosotros vemos el mapa, se ve una zona roja frente a Tumbes, Piura, ¿no es cierto? Que significa el incremento de la temperatura en el mar territorial.
Sin embargo, cuando hablamos de El Niño global, giramos hacia la izquierda y nos vamos hacia el continente asiático, ¿no? Hay una línea en la parte austral que se torna de color rojo ante la posibilidad del incremento de temperaturas en ese mar. Y eso también puede afectar y puede producir lluvias intensas en nuestro territorio, en la zona norte de nuestro país. ¿Pero estamos hablando del próximo año por estas fechas o estamos hablando de los siguientes meses? Del próximo año en estas fechas. ¿Y en este momento tenemos las capacidades para afrontarlo o sería algo similar a lo ocurrido en el 2017? Mire, lo que nosotros queremos ver, si bien es cierto, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios ha iniciado un proceso de llevar a cabo desarrollo de infraestructura en lo que es centros educativos, en lo que es hospitales, en lo que es obras de infraestructura, pistas, veredas, que puedan garantizar de que ante un evento fuerte no sufran daño, pero lo que queremos ver el día de mañana es qué se ha hecho con respecto a las obras de prevención. Descolmatación de ríos, canalización de las aguas, represamiento de las mismas, y uno conoce sobre el tema y por eso estamos llevando a toda la comunidad técnica y científica para tomar todas las previsiones. Tenemos tiempo, cerca de 12 meses, hasta el próximo año, para poder garantizar ese tipo de acciones. Y con esto termino, porque el otro día, la semana pasada, vimos, llovió bastante en Piura y nuevamente amaneció inundada. Sí. Entonces uno dice, ¿qué cambios ha habido con la reconstrucción con cambios? Justamente esa es la preocupación y justamente queremos ver qué obras de prevención se han hecho. Pero haciendo un paliativo, ahí anteriormente al 2017 ya se cuenta con equipos para poder evacuar las aguas. Y eso se hizo. De repente un poco tardío, por eso se van a revisar los protocolos para actuar más rápidamente y poder emplear los equipos adecuadamente para garantizar de que las aguas sean retiradas del lugar donde se inundaron. Muchísimas gracias, ministro, por esta entrevista. El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Vamos rápido.